Hola, soy Manuela Castañeira, precandidata a presidenta por el Nuevo Más. Tengo 38 años, soy socióloga, feminista y socialista. Y mi compañero de fórmula es Lucas Ruiz, un docente historiador neuquino que tiene 40 años. Manuela, ¿por qué quieres ser presidenta? Quiero ser presidenta para que un programa alternativo se presente en la Argentina. Esta idea de que se puede salir de la crisis beneficiando a las mayorías sociales, a diferencia de lo que le hacen creer a la sociedad, que la única manera de resolver los problemas de la Argentina es ajustando más, es con más dolor, es con más recorte. Nosotros queremos que gobierne la izquierda junto a los trabajadores y quiero ser también presidenta para que haya un salario mínimo de 500.000 pesos. Lo que viene a partir de ahora van a ser disparadores de distintos temas, te decía, tópicos para que desarrolles como si fueran ideas de campaña. Dale. La primera propuesta que te pido que desarrolles tiene que ver con salud. Para nosotros es muy importante la defensa de la salud en general y de la salud pública. Y en ese sentido vemos que tiene que haber un sobrepresupuesto en salud pública y estamos proponiendo 10% del PBI hacia la salud. Es imposible frenar la fuga de médicos y médicas y del personal de la salud que se va al privado, que se va del país si no hay salarios dignos. Hay que revalorizar el trabajo de la salud de todo un sector que sufrió la pandemia y tiene que ser compensado al mismo tiempo que invertir en infraestructura. Hoy está destruida, no solo del último gobierno, sino de las últimas décadas, que han dejado que se caiga a pedazos. Para poder levantarla hay que invertir muchísimo dinero como obra pública, como inversión del Estado, con control de vecinos y de usuarios, para que, por supuesto, no haya corruptela, y para poder poner en pie un sistema que sea ejemplo y que contenga al conjunto de la sociedad. Educación. En el caso de la educación, similar con la salud, creemos que ahí también es importante que haya sobrepresupuesto. La educación pública ha sido una bandera emblema de la Argentina y en este momento está muy afectada por el déficit y la falta presupuestaria, que se ve en salarios pero que también en infraestructura. Un punto clave en materia de la educación, por ejemplo universitaria, es que haya triple franja horaria en las universidades para que todos los estudiantes puedan hacer todas sus actividades y también elegir la cursada y que no los deje afuera, sobre todo cuando se combina con el trabajo. Para no dejar afuera a las familias trabajadoras, la oferta en la universidad es clave. Y también el boleto educativo en todos los niveles. Un tema muy importante que tiene que estar vinculado a poder no solo acceder a la universidad, sino también llegar, como asimismo, a todos los niveles educativos. Hay un fuerte ataque hacia la educación pública. Creemos que hay que defenderla porque educarse tiene que ser un derecho, no un privilegio, y por sobre todas las cosas no puede ser una mercancía. Seguramente te enteraste, lo viste, leíste, escuchaste acerca de un conflicto que se generó respecto de la educación pública, la universidad y la cantidad de extranjeros que vienen a estudiar a la Argentina. ¿Qué mirada tenés respecto de eso? Creo que hay un mito sobre el problema de que vienen la proporción de los extranjeros en la universidad pública, pero de cualquier manera considero que la universidad tiene que estar abierta a todo el mundo y todos los hermanos de la zona y del mundo que quieran venir a la Argentina a estudiar. Creo que el principal problema es que la mitad de la universidad del sistema superior universitario es privado y sin embargo menos del 20% asiste a esos sectores. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer la universidad pública para poder tener todos los profesionales de todas las áreas que son necesarias, por ejemplo de la salud, pero también para satisfacer una necesidad humana elemental que es el acceso al conocimiento. Entonces ahí, como hija de la escuela pública, como hija de la universidad pública, egresada de la UBA,
Creo que hay que tener mucho cuidado con los discursos xenófobos que lo único que buscan es recortar presupuesto de la universidad con un supuesto discurso de que estaría siendo gastado por un enemigo que es de un país vecino. Entonces hay que tener una gran alerta y seguir en la defensa de la educación pública, que es parte de la identidad de nuestro país y que es un valor clave que hay que defender. Economía. Nuestra propuesta para la economía es una mirada alternativa. Ese es desde el punto de vista de las y los trabajadores. Tenemos un plan económico de 7 medidas anticapitalistas para salir de la crisis. La primera medida, y que sería nuestra primera medida de gobierno, es el salario mínimo vital y móvil, que parta de los 500.000 pesos y que sea otorgado por decreto. La mayoría de la contratación en la Argentina está del sector privado, eso tiene que salir de las ganancias, y para los pequeños comercios familiares y de cercanía, sí un subsidio, o el verdadero microcomercio, no la gran empresa que se esconde como supuesta pyme pero no lo es. Ahí para el pequeño comercio un subsidio del Estado para que las dificultades económicas no las pague el salario. También creemos que es clave discutir una reforma tributaria porque en Argentina la estructura es regresiva. Los que menos tienen son los que más pagan, como es el IVA, que es un impuesto a la pobreza. Creemos que tiene que haber retenciones a los grandes sectores del agro y de la minería y que de ese dinero se traslade hacia la salud y hacia la educación, vinculado a nuestra propuesta de 10 puntos del PBI para estos sectores, para cada uno de ellos. Y además creemos que es muy importante esta mirada porque busca realmente redistribuir la riqueza desde otro punto de vista. Actualmente lo que hay son un sistema que está permitiendo que haya saqueo en la Argentina y un PBI entero se fugue. Bueno, hay que frenar la fuga de divisa para que los recursos queden en la Argentina y esta manera, con un elevado salario, sería una manera de ejercer soberanía porque entonces en vez de quedar en cuentas en el extranjero, puede quedar en nuestro país y mejorar el consumo interno, el mercado interno y la economía más en general. Es un punto de vista desde el salario, desde el primer empleo. Por supuesto, dentro de nuestras medidas está terminar contra la precarización laboral, que se prohíban los despidos y las suspensiones y el pase a planta permanente. Y ahí un tema clave, tratar el trabajo de reparto por aplicación, que en Argentina es un segmento enorme, que no tributa y que deja a esos trabajadores totalmente desprotegidos, sin reconocimiento de la relación laboral, y ahí estamos del lado de ellos y de ellas y del pedido del reconocimiento de su sindicato, que es el CITRA-REPA. ¿Cómo van a hacer para resolver el tema de la inflación? Es parte de nuestras medidas, creemos que se puede resolver con un shock de medidas anticapitalistas en 6 meses, si además, acompañado a estas medidas del salario, se hace un férreo control de precios. Hay 6 cadenas supermercadistas y 20 multinacionales y multilatinas que en la Argentina imponen los precios. Si se hace un control de precios sobre esos sectores, se puede mejorar, por supuesto, toda esa situación y repercute sobre el resto de la cadena. Aplicar retenciones al agro y a la minería también es una medida antiinflacionaria. La inflación no está solo vinculada a la emisión y al gasto del Estado, sino también a que haya reservas. De esta manera podríamos generar que haya reservas en el Banco Central y, por supuesto, un impulso también hacia la producción por la mejora generalizada de la economía, que también debería hacerse a partir de la inversión del Estado en la obra pública. Si el Estado sigue gastando todos sus recursos en pagar deuda, no hay manera de fortalecer la economía y el sistema productivo. Creo que es un mito la idea de que se compra soberanía pagando la deuda, porque con eso lo único que se hace es dejar al país sin ningún tipo de recurso para hacer una inversión para poder generar una masa, por ejemplo, de recursos energéticos y demás que mejoren la producción y colaboren con la baja de la inflación. La inflación es un gran problema que hay que tratar, pero hay un montón de medidas que son también de índole políticas que son necesarias tomar para poder bajarla. ¿Entre esas decisiones está no pagarle al Fondo Monetario? Claro, te voy a poner un ejemplo. Yo digo, quiero tener independencia de mis padres. Un joven dice, quiero salir de la casa de mis padres, entonces me voy. Esa es la idea, ¿no?, de pagar soberanía, pagarle al fondo,
pero como le dejo todo el dinero al fondo, no me queda nada para poder alquilar y me voy a vivir abajo de un puente. Eso no es comprar soberanía, no es ganar independencia, es irte a la indigencia. Y la Argentina, como todos los recursos que tiene, los deja en la deuda, no tiene nada para invertir, por ejemplo, en infraestructura en los últimos 40 años, desde que la Argentina paga deuda, que es con la dictadura que la generó y con Cavallo que la estatizó, no ha podido crecer, no ha podido invertir realmente. Hay un gasoducto, necesitamos 20. Pero el dinero para poder hacerlo, que tiene que estar en un primer momento patrocinado por el Estado, con control de usuarios, de vecinos, para que por supuesto no haya robo de ese dinero, que ha sido un gran debate en la Argentina, tiene que intervenir esos sectores. No es un mito lo de la inversión privada en las grandes obras de infraestructura, y eso se está viendo en otro tipo de países como Estados Unidos, que va a destinar próximamente un importante número de su PBI a la infraestructura para salir a competir en la geopolítica internacional. Bueno, ¿qué va a hacer la Argentina? ¿Seguir pagándole a los privados? ¿Seguir pagando al FMI, que es una deuda que además se ha demostrado que la hizo el macrismo, recontra ilegítima, estafadora, para beneficiar a sus amigos? Hay que dejar los recursos en el país y hacer que crezca la economía, y después nos relacionaremos con otros países. El mundo es grande, fuera del FMI. ¿Qué mirada tienen respecto al tema coparticipación, el reparto con las provincias, el conflicto que hay hoy entre ciudad y el resto de los distritos del país? Me parece interesante ese debate y creo que hay que rediscutir y hay que ir a la discusión de fondo. Para mí tendría que haber dos criterios elementales que se crucen. Uno, que sea el criterio poblacional, demográfico. ¿Cuánta riqueza se te asigna en función de cuántos habitantes hay en esa zona? Al mismo tiempo tiene que haber un criterio federal, porque puede haber una zona que tenga pocos habitantes y genere mucha riqueza. Entonces, para poder equilibrar, también que todas las zonas, para que no haya desigualdad, se vean favorecidas. Pero es muy difícil hablar de la coparticipación si no se discute, por ejemplo, al mismo tiempo, regalías o una reforma tributaria, porque en Argentina es profundamente regresiva. Lo que mencionaba hace minutos sobre el IVA. Que la mayoría del ingreso del Estado sea del IVA y del mal llamado impuesto a las ganancias, que creo que hay que eliminar. Bueno, hay que discutir impuesto a la megaminería, retenciones importantes, impuesto las regalías, impuesto a los grandes sectores del agro de más de 1000 hectáreas, retenciones en serio, y con esos recursos podemos hablar de una verdadera redistribución de la riqueza en el conjunto del territorio nacional, para no caer en el debate de aparatos que maneja además los recursos de la coparticipación, gobernantes, sin que la sociedad y el pueblo trabajador tengan ningún tipo de voz y voto sobre qué se hacen con esos recursos. Bien. Medios públicos. Para nosotros es muy importante la existencia de los medios públicos, que se asigne presupuesto, que sigan vigentes, que haya más de ellos todavía y, por sobre todas las cosas, que estén al servicio de múltiples voces, que los sectores sindicales, del feminismo, de la sociedad, de las universidades, también tengan espacios libres y puedan participar. Vemos con mucha alerta el problema de que la información en nuestro país, y es una tendencia mundial, esté cada vez más privatizada y mercantilizada. La manera para que la información, que es un derecho de la sociedad, pueda circular libremente es defendiendo la multiplicidad de medios públicos con acceso de amplios sectores de la sociedad. Y desde ese punto de vista, siempre acompañando a sus trabajadores que han sido protagonistas en defenderlos múltiples veces ante distintos ataques de los gobiernos de turno. Cierro con 2 o 3 consultas puntuales. La primera, ¿te da bronca que el desencanto de los jóvenes por la política se haya canalizado por la derecha y no por la izquierda? Relativizaría ese fenómeno, y yo creo que no toda la juventud está cooptada por el voto bronca. Yo creo que ellas no quieren votar a Milei porque son parte de la marea verde y discuten mucho con sus compañeros de cursada, discuten mucho en las escuelas y le dicen: no votes a ese que quiere sacar la educación sexual integral, no votes al que no le importa si me matan. Entonces relativizaría el fenómeno de la ultraderecha en la juventud. Creo que sí hay un voto bronca
y creo que el crecimiento de la derecha está realmente canalizado por la responsabilidad del gobierno y del oficialismo de Unión por la Patria en este momento, el ex Frente de Todes, porque le ha impuesto una frustración a la sociedad y sobre todo a la juventud que ve con dificultad poder proyectar un futuro en el que el primer empleo es precarizado, en el que sus padres no llegan a fin de mes, en el que la escuela se cae a pedazo, que no te puedes pedir un turno médico, y ahí el discurso de odio ha calado. Pero la rebeldía es otra cosa, es ser antisistema, es luchar contra la precarización, es la marea verde, es la lucha por el medio ambiente, y ahí está la izquierda construyendo desde abajo en la sociedad y creo que sigue siendo protagonista. ¿Cómo le explicás a la gente que la izquierda, con Miriam Bregman y con vos, no se pudieron unir para armar un frente único? Lamentablemente creo que tendría que haber unidad. En eso la primera cuestión a decir es que creo que está pendiente y que porque exista otro frente no está saldado el problema, que es lo que el FIT suele decir. Ya está el FIT, está resuelto. Bueno, no. Sí, una discusión abierta y hay un sector de la sociedad que nos pide que nos unamos. No se dio porque creo que Miriam Bregman fue muy responsable y estuvo pensando en cálculos de quién se quedaba con votos y con cargos en vez de pensar cómo construir una voz que sea profunda y que proyecte un bloque de izquierda en el país. Y me pareció que en los últimos días también tuvo una actitud que para mí es muy grave, que es tratar de utilizar una candidatura de ultraderecha como la de Patricia Bullrich para invisibilizarla de otra compañera de la izquierda. Y esos métodos son parte de la discusión de por qué hay división. No hay que tener los métodos de los partidos tradicionales, la izquierda tiene que hacer otra cosa y por eso estamos trabajando con la lista 13 a nivel nacional para renovarla, para que las nuevas generaciones tengan voz y para traer prácticas democráticas a la participación política. Bien.